Hola a todos, hoy vengo a hablarles de varios aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar el valor o el precio de un terreno en venta. Cuando se piensa vender un inmueble tenemos que primero tener en cuenta qué tipo de inmueble estamos vendiendo, porque el sector inmobiliario tenemos una gran variedad de productos, ¿no? De diferentes tipos de inmuebles. Tenemos casas, departamentos, terrenos, locales industriales, y cada uno de ellos se evalúa de una forma diferente. Las casas, por ejemplo, tienes el factor del terreno más el factor del área construida. En los departamentos tienes el departamento, el área ocupada, el área techada, el área libre, los depósitos, estacionamientos. En los locales industriales tienes el terreno, tienes el área construida y tienes las implementaciones que tenga este local industrial. Para cada uno de ellos hay una fórmula y hay una base sobre la cual se debe calcular el valor. Entonces, hoy específicamente vamos a hablar, o les voy a hablar un poco sobre los factores para calcular el valor de un terreno que está direccionado a venderse a un desarrollo inmobiliario. En los terrenos tenemos dos tipos: los terrenos que son destinados para el uso residencial unifamiliar, que son estos terrenos en donde solamente se puede construir una casa para una familia, y luego tenemos terrenos que están destinados para el uso multifamiliar, que es donde podemos desarrollar edificios. Estos terrenos se tienen que evaluar de una forma diferente a como se evalúa un terreno en donde se puede construir una casa unifamiliar o bifamiliar para una o dos familias. ¿Por qué? Porque cuando tú compras una casa o un terreno que está para una sola familia, bueno, ya de ahí vas a ver si construyes un piso, dos pisos. Luego no importa realmente qué tanto si construyes un piso, dos pisos, tres pisos, porque no afecta mucho el valor de la propiedad. Porque se evalúa de forma diferente, ya para el tema de la adquisición, para el tema de encontrar el valor de esa propiedad. Cuando vamos a vender una propiedad a un desarrollador, ahí sí cambia por completo, porque no es lo mismo un terreno en el que se pueden construir 5 pisos a un terreno en el que se pueden construir 15 o 20 pisos. No es lo mismo un terreno que está destinado para el uso residencial a un terreno que tiene un uso mixto, en el que se pueden construir 7 pisos, en los cuales los 2 primeros para locales comerciales y el resto para viviendas. Entonces, en verdad los terrenos varían mucho de uno a otro su valor, así estén uno al lado del otro. Quizás uno está en esquina, el otro ya no está en esquina, por lo tanto este tiene un parámetro diferente y tiene unas características de construcción diferentes, que quizás le dan una ventaja sobre el otro terreno que está al costado, pero que no da una avenida y que no es esquina. Entonces tenemos que evaluar ciertas cosas. Les voy a empezar a hablar o a nombrar alguna de ellas. Por ejemplo, lo primero obviamente es el tamaño del terreno. Es súper importante conocer el área del terreno y cómo está constituida, o sea, cuál es la forma de ese terreno. Si es una forma homogénea, que quiere decir que es un cuadrado, un rectángulo, o tiene un montón de puntas, ¿no? Que quizás cuando lo ves es más como un polígono, entonces tienes muchos espacios que no puedes utilizar. Entonces la forma del terreno como tal es muy importante. Los terrenos que son cuadrados o que son rectangulares son los mejores para desarrollo. ¿Por qué? Porque te dan una mejor distribución del edificio y un mejor aprovechamiento del área. Luego tenemos los metros de frente. Según los parámetros urbanísticos, y esto es algo muy importante, cada vez que vamos a evaluar un terreno tenemos que verificar los parámetros urbanísticos. Esto es un documento que solicitas en la municipalidad y te muestra cuáles son las características que tiene tu terreno en específico, no lo de los demás, tu terreno. Entonces, en base a estas características, tú vas a poder construir o no algo. Así que, por ejemplo, los metros de frente son muy importantes, porque en la mayoría de los desarrollos el frente mínimo que solicitan los parámetros es de 10 metros. Así que quizás tú tienes un terreno que es de 200, 300 metros, en el cual sí se puede hacer un desarrollo inmobiliario, pero el frente es de 7 metros. Entonces ya por ahí ya no puedes hacer un desarrollo inmobiliario, porque el frente no es el que te pide el parámetro como mínimo. Así que eso es muy importante. Normalmente el frente mínimo es de 10 metros. Luego también tenemos, bueno, características como cuántos metros tengo de fondo y todo lo demás. En los metros de fondo no son tan importantes. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el parámetro de altura. El parámetro de altura es muy importante porque nos dice cuántos pisos voy a poder construir. No que yo pueda hacer unas mejores bases y puedo construir 10 pisos.
No. O sea, ya hay un parámetro, hay una norma, hay una regla que te dice hasta dónde puedes llegar. 4 pisos más azotea. Entonces ya tú sabes que no puedes construir 6 pisos. ¿Por qué? Porque si construyes esos pisos adicionales, te van a multar y lo más probable es que te pidan o te obligue la municipalidad a que los derrumbes porque estás fuera de la norma, fuera de lo que te van a dejar construir. Así que hay que cumplir las normas, ¿no? Cuando estamos buscando construir un desarrollo. ¿Por qué? Porque si yo calculo mi valor mal, yo digo, no, es que aquí se pueden construir 6 pisos. Cuando el parámetro me dice 5, la constructora o el desarrollador va a hacer esta misma matemática que yo hago cuando calculo el valor, y él lo va a hacer en base a lo que dicen los parámetros, no a lo que tú le dices. Así que es importante guiarnos de los parámetros para hacer estos cálculos. Ya saben, las alturas, a veces hay algunas, por lo menos en Surco, hay alguna, si tú cumples con ciertos licenciamientos especiales, te pueden dar un piso más. Pero como eso es dependiendo de si cumples con eso o no, para el cálculo del precio, del valor del terreno, siempre vamos a calcularlo en base a lo que dicen los parámetros. Otro parámetro que voy a encontrar es el área libre o el retiro. Por ejemplo, hay muchos distritos en los cuales te piden tener un retiro obligatorio de 3 metros, de 2 metros, de 5 metros, y que tengas un área libre, un área en la cual no puedes construir. Esto te lo dan en los parámetros y es muy importante porque ya tú vas a saber cuánto va a ser el área que sí puedes construir y el área que tienes que dejar libre por norma y que no puedes construir. No es que yo quiero, ¿por qué? Porque luego si tú no respetas ese parámetro, todo lo que construiste ahí te va a entorpecer para que te den una declaratoria de fábrica. Y si no te dan una declaratoria de fábrica, es como si no existiera. Si lo estás haciendo para desarrollo y no te dan una declaratoria de fábrica, no te van a dar la independización. Por lo tanto, no vas a poder vender los departamentos. Así que esto es muy importante, respetar estos parámetros. Luego también tienes los parámetros de estacionamientos. Por cada tipo de departamento que construyes, te van a pedir una cantidad de estacionamientos mínimos. Por ejemplo, si vas a construir un departamento de 3 habitaciones de 150 metros, el parámetro te dice cuántos estacionamientos necesitas, 2, 3. En base a esto vas a tener que calcular cuántos estacionamientos tengo que construir en mi desarrollo. Muy fácil de saberlo. La fórmula, de hecho, que esto se los voy a enseñar en un próximo video en donde vamos a ver un caso práctico, donde de inicio a fin del video vamos a ver cómo desarrollamos y cómo calculamos el valor de un terreno, pero en este te quiero hablar solamente de lo que afecta o de las características que vamos a tomar en cuenta para hacer ese estudio. Entonces ya tenemos la cantidad de área libre, tenemos la cantidad del frente normativo, tenemos la cantidad de estacionamientos que necesito. Luego también tengo otros parámetros que son, por ejemplo, las circulaciones. Son estos espacios que tienen los edificios para que entre tanto luz como aire, ¿no? Son estos ductos que se ven en todos los edificios. Todos los edificios tú los puedes conseguir y te dice también el parámetro cuánto es. Normalmente es el 10% del área que se puede construir. Y en otros, dependiendo del tamaño del terreno, lo mínimo que puede ser es un área de 25 metros cuadrados. Así que tengan eso como un parámetro, 10% del área construida o 25 metros cuadrados. Tiene que ser esta el área que utilizas para circulaciones. Y luego por estadística vamos a encontrar, por ejemplo, el lote o el área mínima de departamentos en la zona quizás, o los departamentos que yo pienso desarrollar en ese proyecto. ¿Para qué? Para poder calcular cuántos departamentos van a salir, ¿no?, del total de área construida que puedo realizar. Y luego otro parámetro que voy a tener también por estadística es el ratio de los estacionamientos, que es el área que ocupan los estacionamientos. Normalmente un estacionamiento ocupa entre 12 y 15 metros cuadrados, pero tú no entras directamente de la calle y saltas al estacionamiento. Tú tienes que circular, y entre el área de estacionamiento más la circulación, alrededor por estacionamiento son 35 metros. Así que eso es lo que vamos a tomar como parámetro. Además de esto, otro parámetro importante es la cantidad de estacionamientos de visita. Normalmente en los parámetros urbanísticos te va a aparecer cuánto es el porcentaje que tienes que destinar por estacionamientos de visita. Por ejemplo, te dicen tienes que tener un 30% de estacionamientos de visita de los estacionamientos que tienes. Entonces, si tienes por norma que construir, no sé, 10 estacionamientos, entonces ya tú sabes que no tienes solamente que tener 10 estacionamientos, tienes que tener 13. ¿Por qué? Porque la norma te dice un 30% más. Entonces este parámetro es muy importante porque lo tienes que tomar en cuenta, ya que estos estacionamientos de visita no los puedes vender, pero los tienes que tener.
Así que es muy importante que lo sepas calcular. Una de las cosas bien importantes, que obviamente ya lo dije más o menos al principio, es la zonificación. ¿Para qué es que funciona este terreno? ¿Qué zonificación tiene? Si es un residencial de densidad baja, si es un residencial de densidad alta, si es un CB, que es comercio vecinal, un comercio metropolitano. En base a la zonificación vas a saber qué se puede construir y qué no se puede construir. Así que esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Y luego tenemos otros parámetros adicionales que también por estadística ya los conocemos. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un metro cuadrado construido? Para los ejercicios, por lo general utilizamos $540 por metro cuadrado. Esto para la construcción de departamentos. Luego también tenemos cuánto es el metro cuadrado construido de estacionamientos. Ese se fija más o menos en $350 por metro cuadrado. Luego tenemos cuánto gastamos por metro cuadrado en licencias. Eso se fija más o menos en $30 por metro cuadrado, entre gastos administrativos y licencias. Luego tenemos los gastos de ventas y marketing. Estas comisiones que quizás le pagamos a los agentes inmobiliarios que colaboran en la venta del proyecto, el colocar una caseta de ventas, el tener un personal que me ayude a vender, y esto se fija alrededor del 3%. Y luego el último gasto que tenemos por promedio es la utilidad esperada. ¿Cuánto esperamos ganar por ese proyecto? Normalmente la fijamos en un 30%, que esta es la que finalmente va a variar, porque si alguno de los costos se incrementa, lo que va a afectar directamente, tomando como base este cálculo, es la utilidad. Pero para estos cálculos normalmente tomamos un 30%, que es una utilidad bastante buena. Luego que tenemos estos cálculos, que los voy a enumerar en una lista, es área de terreno, metros de frente, metros de fondo, parámetros de altura, área libre según parámetros, número de estacionamientos según parámetros, tipo de predio, zonificación, tipo de terreno, el estado actual en cómo se encuentra este terreno, condición, servicios de luz y servicios de agua. Y por estadística y también otros datos que tenemos que tener son las circulaciones, el metro promedio en la zona, los ratios de estacionamientos, porcentaje de estacionamientos de visita, precio por metro cuadrado del mercado, precio del estacionamiento en la zona, costo por metro cuadrado de construcción, costo por metro cuadrado de construcción de sótanos, costo por metro cuadrado de licencias de administración, marketing y ventas y utilidad esperada. Cuando ya tenemos todos estos datos, vamos a proceder a realizar los cálculos. Y les voy a hablar así súper rápido de cuáles son estos cálculos. Primero tenemos que calcular los metros libres, que son esta área que ya le hablé. Me dicen, los parámetros me dicen tengo que tener un 35% de área libre. Entonces vamos a calcular cuánto es esta área libre. Luego voy a calcular el área útil, que el área útil es el total del terreno menos esta área libre. Luego tengo que calcular las circulaciones, que recuerden que las circulaciones normalmente es el 10% del área útil, del área que voy a construir. Luego tenemos dos tipos de áreas, el área vendible y el área edificable. El área vendible es lo que yo puedo construir menos las circulaciones. Y el área edificable es el área que yo puedo construir contando las circulaciones, porque las circulaciones las tengo que construir. Se me va a ir presupuesto en construir estos lugares o estas circulaciones de aire y de luz. Luego que tenga estos cálculos, vamos a proceder al cálculo del proyecto para saber cuántos estacionamientos, cuántos depósitos, cuántos departamentos voy a poder construir. Tengo primero conocer cuántos departamentos voy a poder construir, y para eso tengo el número del área total edificable, o sea, cuánto es el área total de lo que yo puedo construir vendible, y lo voy a dividir entre el metraje promedio de los departamentos que yo pienso vender. Luego tengo que calcular el número de estacionamientos. Fácil, el parámetro te dice que son 3 estacionamientos por departamento, pues multiplicas la cantidad de departamentos que calculaste por 3. Eso te va a dar la cantidad de estacionamientos que necesitas. Luego tienes que calcular la cantidad de estacionamientos de visita. Acuérdense que ya les dije que eso siempre es un porcentaje. Luego tienes que buscar cuántos sótanos. Si te dicen, yo tengo que construir 50 estacionamientos, y tengo un área en el cual por cada sótano me caben 25 estacionamientos, pues yo sé que voy a construir 2 sótanos. Si tengo que construir 100 estacionamientos y en cada sótano me caben 25, ya sé que son 4 sótanos. Esa cantidad de sótanos tengo que calcularla. Luego calculo el número de sótanos, tengo la cantidad de estacionamientos totales
que voy a poder vender. Esto lo calculan después de haber calculado cuántos sótanos pueden construir. Y tengo el área de los sótanos y tengo el área construida total. El área construida total se comprende entre el área de los departamentos que estoy construyendo, el área edificable, más el área de los sótanos. Esto es todo lo que yo en ese terreno voy a tener que construir. Y luego ya me voy al costo financiero de lo que me cuesta básicamente construir esto que ya yo he hablado. Primero voy a calcular cuánto va a ser esa utilidad que yo voy a encontrar de todo el proyecto. Por ejemplo, si yo logro vender todos los departamentos que tengo y calculé que el metro cuadrado era 2100, entonces voy a multiplicar esa cantidad de metros cuadrados por el valor por metro cuadrado y me va a dar el total de ventas por departamentos. Luego voy a buscar cuántos sótanos puedo construir, cuántos estacionamientos puedo construir y los voy a multiplicar por lo que cuesta cada estacionamiento. Eso también me va a dar un monto que es parte del total de las ventas del proyecto. Y luego le voy a descontar el costo de la edificación, el costo de los sótanos, el costo de licencias de administración, marketing y ventas y la utilidad esperada. Y me va a dar un valor, que es el único valor que no conocemos hasta ahora y que no habíamos conocido, que es el valor del terreno. Entonces, yo al tener las ventas totales del proyecto y restarle todos los gastos, lo que me va a dar es el valor en el cual yo puedo adquirir un terreno para poder mantener una utilidad del 30%. En este caso, por ejemplo, que yo tenía un terreno de 1149 metros con un metros de frente 35, parámetros para 4 pisos, 35% de área libre, 3 estacionamientos por departamento. Luego de hacer todos los cálculos, me da que el total de ventas del proyecto es de 6.156.186, vender los estacionamientos y los departamentos. Y el terreno yo lo debería de adquirir en 1.548.586,62. O sea, más o menos $1,500,000 puedo pagar por ese terreno. Y pagando por metro cuadrado $1.347. Entonces, de esta forma, y básicamente lo dije bastante rápido, en otro video vamos a hablar paso a paso de cómo calcularlo, son las bases sobre las cuales ustedes pueden calcular el valor de un terreno que se busca vender para un desarrollo inmobiliario. Espero que este video les haya ayudado, que hayan entendido a grandes rasgos cuáles son los factores que intervienen para poder calcular el valor de un terreno. Y si tienen dudas, déjenla en los comentarios, suscríbanse al canal y los espero en un próximo video en donde les voy a explicar paso a paso cómo hacer este cálculo.